Este 16 de enero se cumplieron 32 años del acuerdo de paz entre el gobierno salvadoreño y la guerrilla de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que pusieron fin a 2 años de guerra. Un acuerdo criticado como una farsa por el actual presidente Nayib Bukele y que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, sigue sin saldar las deudas con las víctimas de violaciones. Para discutir este tema, le damos la bienvenida a Carlos Cañas Dinarte, investigador y escritor salvadoreño y especialista además en historia y cultura de El Salvador. Carlos, un gusto saludarte. Muchas gracias por estar en Directo American France 24. Encantado, Francisco. Un cordial saludo para toda la audiencia. Muchas gracias, Carlos. Quiero preguntarte, ¿qué ha cambiado desde ese 16 de enero de 1992 hasta el día de hoy? ¿Y cuáles han sido esos avances históricos que dejaron estos acuerdos al país? Bueno, yo creo que hemos pasado de la esperanza a la tergiversación, ¿verdad? Eso es lo que ha ocurrido. Hemos pasado de la esperanza de ponerle fin a 12 años de conflicto armado a la tergiversación de la historia, ¿verdad? O sea, en 32 años, estas nuevas generaciones prácticamente se están enfrentando a una reescritura perversa de la historia. El presidente Nayib Bukele llegó a calificar estos acuerdos como una farsa. Y de hecho la Asamblea Nacional derogó los actos conmemorativos que solían realizarse para esta fecha, ¿verdad? ¿Cuáles son los argumentos del mandatario para asumir una postura como esta? Bueno, básicamente es justo la intención de reescribir la historia, ¿verdad? Y querer hacer ver como que en los acuerdos se negoció el futuro del país, ¿verdad? Los acuerdos perseguían única y exclusivamente poner fin a la guerra, poner fin a las violaciones masivas a los derechos humanos y desmontar todo el aparato de represión que los cuerpos de seguridad mantuvieron durante décadas en el país. No había otro objetivo. Uno puede leer los acuerdos de paz y ahí no existe ninguna negociación entre partidos políticos, no existe una negociación para dividirse el país o, peor aún, para hacer actos de corrupción. Pero esa es la lectura que le ha dado el actual mandatario y su partido a los acuerdos de paz y entonces mucha gente ha comprado ese discurso. ¿Hay alguna suerte entonces como de estrategia política respecto de ese discurso que tú estás comentando ahora del presidente? Sí, bueno, la estrategia es justamente tergiversar para reescribir, ¿verdad? O sea, es decir, la verdad no existe en el pasado, sino la verdad existe en mi presente, ¿verdad? Y mi presente es el que gobierno yo. ¿Cómo impacta la visión del presidente en la percepción pública que se tiene sobre estos acuerdos, por ejemplo? Bueno, es obvio que el gobierno mantiene enormes redes de comunicación y propaganda, ¿verdad? Entonces, este bombardeo constante que hace para establecer y fundamentar su discurso, su narrativa tergiversadora de la historia, pues ha calado bastante, ¿verdad? Ha calado bastante y ya muchas personas se refieren a los acuerdos y a la guerra misma como una farsa, ¿verdad? O sea, como parte de la sangre que se entregó y que se derramó por gusto, ¿verdad? La guerra no fue un acto por gusto, ¿no? Tenía propósitos específicos y en los cuales también el proceso negociador cumplió con su papel en aquel momento. Lo que viene después, en 32 años, ya es cuestión de un país distinto, ¿verdad? O sea, los acuerdos posibilitaron el establecimiento de mínimas cuotas de ejercicio democrático dentro del país, el surgimiento de nuevas instituciones como la Policía Nacional Civil o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otras entidades fueron posibles gracias a los acuerdos de paz. Es decir, no podemos ningunear, no podemos demeritar, no podemos simplemente darle un carpetazo a algo que fue tan esencial y tan fundamental. Quiero ligarlo con lo que acabas de decir en tu respuesta. Tú hablabas de estas entidades que surgieron luego del acuerdo de paz, que se legitiman, de hecho, con este acuerdo. ¿Qué pasa entonces con un discurso del mandatario que en el fondo no aprueba este acuerdo de paz? ¿Cómo queda la visión y la legitimización de estas entidades que surgieron a propósito de él? Justamente, o sea, no puede ser que algo que haya sido farsa haga posible la existencia de organismos que están en la actualidad, o sea, y que además el mandatario utiliza, porque gran parte del régimen de excepción que el mandatario salvadoreño ha impulsado tiene que ver con la Policía Nacional Civil. Entonces, es una contradicción en sí misma el hecho de que algo que fue una farsa haga posible la existencia de un cuerpo policial que es el que utiliza para su guerra contra las pandillas, como la autodenomina.
Carlos, antes de Bukele, ¿cuál y cómo había sido el papel de otros gobiernos frente a estos acuerdos, sobre todo en el cumplimiento de los derechos de las víctimas? Bueno, justamente se había hecho una serie de conmemoraciones anuales, ¿verdad? Y poco a poco se había ido tratando de reivindicar a esas víctimas, ¿verdad? De hecho, habían comenzado algunos pequeños procesos, ¿verdad? Para poder llevar a juicio a algunos de los hechores de matanzas como la del Mozote, donde en diciembre de 1981 fueron asesinados casi 1.000 campesinos, pero con la llegada del nuevo gobierno no solo se echaron hacia atrás esos procesos judiciales, sino que incluso varios de ellos están estancados. Esta semana nada menos se ha procedido a estancar un proceso establecido contra un escuadrón de la muerte, y eso es debido a la inoperancia de muchas de las estructuras del sistema judicial. En tu opinión, ¿hay algún gobierno, en relación a la pregunta que te hacía anteriormente, que diste mucho de la opinión que tiene hoy Bukele, por ejemplo, y que haya tomado un papel muy diferente respecto de este acuerdo de paz? Yo creo que el gobierno de Elías Antonio Saca había dado los primeros pasos para distanciarse del FMLN en la conmemoración de los acuerdos, pero nunca se llegó a tildar a los acuerdos mismos como una farsa, como una mentira, como una manipulación de la historia, ¿verdad? Pero ya había algún sentimiento de parte de algunos de los funcionarios de ese gobierno para distanciarse de los acuerdos de paz y no necesariamente conmemorarlos como se había hecho en otras ocasiones entre el gobierno y lo que quedaba de la guerrilla histórica. Carlos, ¿en qué van los procesos judiciales que se llevan a cabo actualmente en El Salvador y que están relacionados con la época del conflicto? ¿En qué están, cómo están avanzando? Bueno, la mayoría de los hechores, de los autores de varias de las matanzas encabezadas por el ejército salvadoreño están muriendo en la impunidad, ¿verdad? Recientemente han muerto un par de generales de la década de los 80 responsables de varias de las grandes matanzas que hubo en esos inicios de la guerra. Y la mayor parte de los procesos judiciales se encuentran estancados. El de la matanza del Mozote, por ejemplo, no avanza, ¿verdad? No avanza desde hace varios meses y recientemente otros procesos han sido detenidos porque la Fiscalía General de la República o los mismos jueces no han dado los pasos siguientes para procesar a esas personas. ¿Y podemos esperar un avance en los próximos meses o los próximos años? ¿Qué tendría que pasar para que se destranquen esos procesos judiciales? Bueno, la presión de organismos internacionales, ¿verdad?, está cumpliendo su cometido. De alguna manera también los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están obligando al gobierno de El Salvador a tener que movilizarse al respecto de eso. Pero la realidad es que, por ejemplo, una de las sentencias de la Corte Interamericana era establecer una Casa de la Cultura en la comunidad del Mozote, donde se produjo la matanza de diciembre del 81, y la Casa de la Cultura acaba de ser cerrada, ¿verdad? O sea, se dio un incumplimiento a una sentencia interamericana, ¿verdad? Entonces, no soy muy optimista respecto a lo que vaya a ocurrir. Es más, yo creo que esas muertes de responsables que están falleciendo en la impunidad seguirán, ¿verdad? O sea, no veo que esto vaya a cambiar en los próximos meses ni en los próximos años tampoco.